aquí. Entonces buscamos en la parte de atrás del texto la U mayúscula. Aquí está. Teníamos 50. 58, aquí tenemos 50. Entonces, aquí debajo de la pantalla, la mitad, 50 u 8 sería menos 70 y menos 109. Siempre que no me estoy equivocando. Menos 70 y menos 109. Parece que sí. Menos 70 y menos 109 y nos vamos a dar eje que es 57. 57, nos vamos para arriba. El eje, los ejes. Vamos. 50 es 7, estamos en la altura de 7. Vamos ahora al 50. 50, 30, 50 aquí. Y sí, acá. Menos 50, menos 75, porque es calidad 7. 50 es lo que da. 57, menos 50, menos 75. Volvemos a abajo. Menos 50, menos 75. Entonces podemos hacerlo directamente. Menos 70, menos 75, aquí da más. Entonces, el juego máximo, el juego mínimo va a ser menos 109, menos 50, va a ser menos 50. Aquí también resulta que el juego máximo es positivo, muy pequeñito. El juego mínimo es menos 59. Entonces, a pesar de que son de distintos signos, nosotros decimos que es un asiento con interferencia. ¿No? Y para la tolerancia al asiento será 5 menos 59 será 64. Igual que antes tenemos calidades teníamos 8, 7 o 7 y 8 igual. ¿No? La suma de las tolerancias en las calidades 8, 7. Aquí, tercero, calcule el asiento 100. K8, F7 utilizando tablas numéricas. Diferencia clásica. Calcula además cotas máximas y mínimas. Aquí lo hemos calculado cotas máximas y mínimas. No hemos calculado cotas máximas y mínimas. ¿Se pedía o no? Pedía, pero no lo hemos calculado. Entonces aquí la cota máxima del agujero será 50 menos 0,070. O sea, 49,93. 49,93. Y la cota mínima de los agujeros será 49,891. Algo así. Alguien que esté calculando. No voy a tener que buscar mi calculadora para llamarnos a ustedes. Entonces dice 50 menos 109 igual 49,891. Esa es la cota mínima del agujero. Y para el eje 50 menos 0,050 da 49,95. Y para ese es el eje máximo, ¿no? Y el eje de cota mínima va a ser 50 menos 0,075 igual 49,925.
aquí en este otro caso, el tercero, este asiento, nos vamos a calcular en la tabla 19, dice, el agujero 108. Estamos 100. 100 está en este grupo, del 80 a 120. Y K8 sería 16 menos 38. ¿No? K8, aquí revisamos. 16 más 16 menos 38. Y nos falta el eje 100F7 en la tabla 11. 100F7 en la tabla 11. Siempre 7 a la tabla 11. Aquí, 100. Aquí. Abajo ahí. Aquí. 100. 7. 7. Aquí menos 36, menos 71. Nos vamos con eso. Tenemos acá. Menos 36, menos 71. Entonces, el juego máximo va a ser 16 menos 71. Va a ser 97, 87. 87, 7 y 1, 8, 7. 87, 16 más 71 va a ser 87. Y aquí menos 36 más menos 38 más 36 va a ser menos 2. ¿Sí? Entonces, en este caso también estamos la misma cosa. Resulta que el juego máximo y el juego mínimo tienen los dos signos contrarios. Sin embargo, aquí el negativo es muy pequeñito. Es como 20 veces, ¿no? 20, no sé cuántas veces. El juego mínimo es igual al juego máximo. Entonces, decimos que es un asiento móvil porque así al azar no va a aparecer nunca un asiento que tenga interferencia. Entonces, ya sabemos que así se calculan. Entonces, con las tablas es facilísimo calcular un asiento y para clasificarlo también solamente hay que tener en cuenta ese hecho que cuando son muy distintas, entonces gana la que es más grande, la que es mucho más grande. Y en el examen probablemente se va a dar un cálculo para calcular uno con las fórmulas, ¿no? Para ver que saben calcular, o por lo menos las piezas solitas se van a calcular con las fórmulas, ¿no? Las piezas. Calcular un agujero o un eje, uno de esos dos. Y después ya los ajustes, los asientos, los haremos en base a las tablas, para que se vea que también saben manejar tablas, que debería ser algo muy sencillo, pero que hay algunos que a pesar de eso les va mal, ¿no? Y les sacan mal. Sistemas de ajustes. Debido a la gran variedad de asientos, eso también vimos el otro día, resultantes del sistema y lo que eso significa con respecto al herramental. Nos interesa herramental para el trabajo ¿no? que la empresa normalmente no fabrica, como asimismo los diferentes calibres con que debe abastecerse y finalmente muchas otras partes que usualmente se compran, como son rodamientos para los asientos giratorios y deslizantes, ambos asientos móviles. El sistema ISO define dos sistemas de ajustes para limitar la variedad de asientos. Y también entonces eso significa abaratar la fabricación de piezas, partes y piezas, ¿no? Que si está abierto, queda abierto a la voluntad de todo el mundo, entonces la variedad realmente es muy, muy grande y llevaría a un encarecimiento
de todas las piezas, ¿no? Entonces aquí ISO define dos sistemas y todo el mundo tiene que ajustarse a esos dos sistemas. O sea, está prohibido, a pesar de que existen, digamos que está prohibido diseñar fuera de esos dos sistemas para poder limitar la cantidad de piezas y todo lo que rodea a la fabricación, limitarlo a lo menor posible. Entonces, ISO define dos sistemas de ajustes. Dice, los acoplamientos, asientos, ajustes deben diseñarse en uno de estos dos. Es prohibido diseñar fuera de eso y únicamente si no fuera posible conseguir el efecto deseado, deberá utilizarse un sistema mixto. Esto tiene que ver con el hecho de que la maquinaria y equipo con que nosotros fabricamos no está exenta de problemas, ¿no? Tiene desgaste, sobre todo. Puede ser que tenga deformaciones permanentes, un alabeo, por ejemplo, de los asientos, y eso, todo eso se repercute a la hora de fabricar piezas. Entonces las piezas, tanto el agujero como el eje, no van a salir tan como deberían ser, y sobre todo entonces después, al ponerlos juntos, ya no se va a dar el efecto que debería darse de acuerdo con el cálculo, porque si nuestras máquinas y herramientas fueran perfectas en desgaste y nuestros operarios operaran bien completamente, entonces no tendríamos problema y lo que se ha diseñado aquí daría siempre el buen efecto que se quiere dar, ¿no? Pero puede ser que no, y entonces en nuestro taller a nosotros no nos resulta esto, entonces vamos a cambiar. Pero eso tendría que darse simplemente de acuerdo a la experiencia. Una vez que uno ha hecho el cálculo, digamos, correcto, ortodoxo, y resulta que no ha salido bien, ¿no? Ha probado, ha visto que no se había equivocado en ningún cálculo y que en realidad el sistema que está recomendado en nuestro taller no resulta bien. Entonces podemos salirnos fuera y ver cómo hacemos un sistema mixto con todos los inconvenientes que eso puede significar. Entonces, uno de los dos sistemas se llama el sistema de agujero único o también sistema de agujero patrón. Y este se caracteriza se abrevia, ¿no? SAU se llama SAP. Normalmente se llama SAU, sistema de agujero único. Y dice, ¿por qué es único? En realidad, nosotros deberíamos, para que la gente no se confunda, deberíamos llamarlo SAH, sistema de agujero H, debe llamarse. Porque se elige siempre un agujero H mayúsculo. Entonces, igual de qué asiento se trate, nosotros vamos a elegir un agujero H. Entonces, como necesitamos obtener, a pesar de eso, necesitamos obtener algunos asientos que son móviles, otros son indeterminados y otros son fijos, ¿cómo se obtienen? Entonces se obtienen los distintos tipos de asientos variando la posición de la tolerancia del eje. Pues la posición de la tolerancia del agujero ya no se varía, se escoge un H. Y las distintas posibilidades de asientos resultan de elegir distintas posiciones para la tolerancia del eje. Distintas letras. Y este es el sistema más utilizado por muchas razones, entre las que se destacan, ¿por qué es más utilizado? Destaca que es más difícil, ya hemos visto nosotros, fabricar agujeros comparativamente a la fabricación de ejes. Hemos visto que necesita muchas más operaciones, sobre todo con otras posiciones de tolerancia que no sean H, debido a que muchos agujeros son piezas prefabricadas también, tales como descansos, rodamientos, ya que de todas maneras su fabricación requiere de herramientas prefabricadas. O sea que para fabricar ejes
Nosotros normalmente fabricamos con una herramienta de un filo y ese lo podemos afilar nuestras herramientas en el mismo taller. Pero aquí las herramientas prefabricadas también hay que afilarlas, pero hay que comprarlas hechas, ¿no? Entonces pierden su filo y las afilamos, pero estamos trabajando con herramientas hechas. Por ejemplo, las rocas y los escariadores. Entonces se afilan hasta que se vuelven pequeñitos, pero hay que comprarlos. No se hace, en ningún taller se hacen rocas, ni menos escariadores, para alcanzar una calidad mayor que la IT8. Hemos visto en su cuadrito que el torno y, bueno, primero el taladro nos da una calidad 10 buenísima, ¿no es cierto? Y que para mejorarla necesitamos hacer otras operaciones, pero no podemos llegar a más del 8. Entonces, utilizando este sistema del agujero único, agujero H, siempre vamos a elegir un agujero H aquí, como está este dibujito, intenta cómo se va a hacer la elección. Dice, utiliza este sistema, entonces el que más es el más utilizado, y además dice, utiliza este sistema sobre todo las empresas que utilizan ejes escalonados, en especial las de la industria del automóvil. Entonces aquí, por ejemplo, por si acaso, este no es un eje escalonado, sino que simplemente nos está dando los tamaños que tienen las distintas letras de ejes, ¿no? Si nosotros elegimos un eje R, P, en el intervalo que va de P a Z, nos van a salir ajustes fijos, porque estos son ejes más grandes que la cota nominal. Entonces, si calculamos juego máximo, juego mínimo, nos va a dar siempre interferencia. Si nosotros queremos calcular, o sea, queremos un agujero que sea indeterminado, nosotros tenemos que elegirlo en esta zona, o sea, tomar ejes que no son ya tan grandes. Puede ser un M, P, J, ¿sí? Entonces nos va a dar acento indeterminado. J, K, M y N. Entonces, agujero H y ejes J, ejes K, ejes M o ejes N. Nos va a dar indeterminado. Y si escogemos un HH, entonces a eso le llamamos un acento deslizante. Y al otro también si hay una diferencia muy grande entre la parte con, ¿no? Entre una y la otra, nos le damos el nombre de la que resulta. Pero son en la parte indeterminada y cuando entonces se va al asiento fijo o al asiento móvil. Y cuando queramos diseñar un asiento móvil, entonces en ese caso vamos a elegir ejes que sean más pequeños que la cota nominal, como se ve aquí, más chiquititos. Y entonces son ejes A, B, C, D, F, G. Las zonas azul. Entonces sería el primer sistema ISO, sistema SAU. SAU, SAP, cosa, SAH. El H. Siempre el mismo H. Entonces, ejemplos. Agujero posición H más eje E. Aquí está el E, móvil. Agujero posición H más eje K. K hasta aquí, asiento indeterminado. Agujero H más eje S, asiento fijo. ¿Sí? Y aquí entonces una tareita para que practiquemos eso. Dice, para los asientos dados en SAU, complete la tabla con las dimensiones del agujero y el eje. Aquí vamos a ver esto en el texto. Aquí hay otros ejemplos para que los vean ustedes también. Aquí ahí se ve físicamente o gráficamente se ve en qué consisten los ejes. Este es un asiento indeterminado. ¿Por qué? Porque si nos toca el eje más grande
en el agujero más chico nos va a dar una interferencia. Pero si nos toca el eje más chico en el agujero más grande, entonces en ese caso nos va a dar fuego. Entonces va a haber fuego de interferencia y por tanto va a ser un asiento indeterminado. A veces fuego, a veces interferencia. A veces fuego, a veces interferencia. Segundo caso, asientos fijos. Entonces aquí en este caso se ve que el eje siempre va a ser más grande que el agujero. El agujero va a variar entre la cota máxima y la cota mínima. O sea que si nos toca el agujero más grande con el eje más chico, nos va a dar interferencia, una interferencia pequeña. Pero si nos toca el agujero más grande, más chico, con el eje más grande, nos va a dar una interferencia enorme. ¿No? Pues este va a ser siempre un asiento con interferencia que llamamos un asiento fijo. Y después el que tiene siempre fuego. Aquí el eje siempre es más pequeño que el agujero. Entonces, si nos toca el agujero más grande con el eje más chico, nos va a dar el fuego máximo. Pero si nos tocara el agujero más chico con el eje más grande, nos va a dar un fuego más pequeño. Pero siempre va a dar fuego. O sea que por eso se llama entonces un asiento móvil. Tipos de asientos, sistemas de ajustes. Debido a la necesidad de limitar en lo posible la diversidad dimensional, que trae aparejados un sinnúmero de ventajas, esta limitación, el sistema ISO tiene prevista la ejecución principalmente en base a dos sistemas de ajustes. Sistema de agujero único y sistema de eje único. Aquí, entonces, dice, este sistema está especialmente recomendado. Esto no necesita acordarse de memoria, ¿no? Pero usualmente se usa en estas calidades, ¿no? Calidades de fabricación. H6, H7, H8, H9, H10, H6, todo los rangos se utilizan, ¿no? Y H6, H7 y H8 en todas las dimensiones, de 1 a 500. Los H9 se utilizan de 100 a 150, etc. Eso alguna vez, mírenlo si ustedes les toca trabajar en eso, mírenlo, pero mientras tanto, aquí está más extendido, ¿no? El agujero H, con los diferentes tipos de ejes. Aquí, el HH es deslizante, ¿no? Y los demás son indeterminados. Aquí todos estos son con fuego, móviles, y todos estos son con interferencia, fijos. ¿Está? Entonces aquí hay algunos ejemplos SAO. Aquí está el 45H8, aquí hay distintos ajustes o asientos, todos son agujero único porque son 45H8. Y se han elegido ejes diferentes. Un F7, un H7, H7, K8, R7, T7. Entonces se puede mirar abajo en las tablas un 45H8, 45H8. Aquí H. Está un 45, aquí 3050, H8, aquí es el H, ¿no? H8 es este, y 45 es este de aquí. 0 a 39. O sea que diferencia inferior es 0 y diferencia superior
46. Entonces, estamos aquí. Va a ser aquí 45, 39, vamos a ir de nuevo y es nuestro, es 45H8, 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 39, 0 a 39. Y pues aquí sale 0 a 39. Todos son 0 a 39 porque son todos agujeros H8. Y entonces los que son diferentes son el eje F7, buscamos un eje F7, F7, 45 F7, ¿dónde estás? Aquí 30, 50, ¿sí? 45 F7, aquí. Menos 25, menos 50. 45 F7, menos 45, menos 50, menos 25, perdón, menos 50. Nos vamos aquí, menos 25, menos 50. Y entonces calculamos. Juego máximo menos 69 más 50, 89. Juego mínimo 0 más 25, 25. O sea que este tiene siempre, cuando los dos son positivos, tiene juego móvil y por tanto va a ser un asiento móvil. O sea, tiene juego, digamos, ¿no? Por tanto va a ser un asiento móvil con una tolerancia de 64, que es juego máximo menos juego mínimo, nos da 64. Así hay que hacer con todos. Entonces vamos a ver que nos llega un asiento móvil, un asiento indeterminado y dos asientos fijos. Quiere decir que en el sistema simplemente estamos comprobando que en el sistema de agujero único se pueden diseñar los tres sistemas de asientos, ¿no? Los tres tipos de asientos, el móvil, el indeterminado y el fijo. Y lo mismo pasa entonces aquí con sistema de eje único, llamado también eje base o eje patrón, SEU, este es SEU, SEU o SEP o SEH debería ser, ¿no? O sea, eje H. Consiste en elegir siempre un eje H y obtener las diferentes variedades de asientos eligiendo la posición de la tolerancia del agujero. O sea que en este caso ya no vamos a elegir la posición de tolerancia de los ejes, sino que la posición de tolerancia del agujero. Este sistema encuentra su mayor aplicación cuando se trata de utilización de ejes calibrados de varios asientos, o sea que aquí de varios asientos que cumplen distintas funciones y que por lo tanto corresponden a tipos diferentes de asientos. Unos van a ser móviles, fijos. Esto es lo importante. Sobre un eje de un solo diámetro. ¿No? Sobre un eje de un solo diámetro. Sobre un mismo eje, en este caso, o sea, tenemos un eje largo y en ese van a ir colocados varios artefactos y algunos necesitan ser móviles, otros significan ser indeterminados y otros fijos. Entonces, hacer eso sobre el mismo eje sería un sufrimiento total si los hacemos con sistema de agujero único, que todos los agujeros sean H y que entonces el eje va a ser con distinta posición de tolerancia. Imagínense cómo se podría fabricar ese eje, sería prácticamente imposible.
Entonces, cuando se trata de que sobre un mismo eje, físicamente, sobre un mismo eje, van a ir distintos artefactos, pero que requieren distintos tipos de asientos, entonces necesariamente tenemos que usar el sistema de eje único, o eje patrón, o eje base. Aquí tendríamos el eje, un eje H. Siempre vamos a elegir eje H. Y aquí entonces elegiríamos, podemos elegir agujeros que son más grandes que la cota nominal, agujeros que son a veces más grandes, otros más chicos que la cota nominal, y agujeros que son más chicos que la cota nominal. Entonces, dependiendo de eso, en esta zona nos van a resultar asientos fijos, ajustes a presión, acá. Si escogemos un agujero más chico que la cota nominal, si escogemos aquí, en esta zona, JKMN, nos van a dar indeterminados, JKMN, nos van a dar asientos indeterminados, nos va a dar un HH que es el deslizante. Este es agujero único y es eje único a la vez, porque es HH. Entonces a este se le llama deslizante. Y si escogemos agujeros más grandes que la cota nominal, A, B, C, D, E, F, G, entonces con seguridad que nos va a dar un asiento global. Entonces, al igual que en el caso del sistema de agujero único o el sistema de eje único, también es posible conseguir el tipo de asiento que queramos, simplemente variando la posición de la tolerancia del agujero. Aquí. Entonces, aquí hay un ejemplo también, o sea, un cuadrito para dar ejemplo. Si ustedes se fijan aquí, todos son ejes H7, que los podemos calcular de una sola vez. Nos vamos 45 H7 aquí, FGH, aquí 45, ¿dónde estás? 30, 50 aquí, 45, el H7, aquí, H7, 0 a menos 25, ¿no? Entonces, lo podemos poner directamente 0 a menos 25, todos. Y el eje entonces se va a escoger cambiando la posición de la tolerancia del asiento, dependiendo de lo que queramos lograr, un asiento móvil, un determinado o un fijo. Aquí entonces, por ejemplo, un H8, un agujero F8, 45 F8, lo buscamos en F, 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 45 F8 era. Vamos a ver de nuevo. Un 45 F8. 45 F8 es aquí. Este es el 45. 3050, ¿sí? 45 F8 aquí. Aquí. 64 y 25. Entonces volvemos a la tabla, tenemos 64 y 25, de donde entonces diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje nos da 89. Y diferencia inferior del agujero menos la superior del eje nos da 25. Entonces este es también un asiento móvil. Pues de la misma manera que antes, podemos entonces calcular los distintos asientos y vamos a ver que dependiendo de la posición de la tolerancia del agujero, van a ir cambiando de móvil a indeterminado y a fijo.
Como se puede ver en los ejemplos, es posible diseñar acoplamientos de todos los tipos en ambos sistemas. En un caso, el del SAU, el agujero continúa siendo un agujero H y es el eje el que varía la posición de su tolerancia para generar los distintos tipos de asientos, en este segundo caso, ¿no? O en este, ese es el SAU. En el otro caso, el SEU es el eje que siempre es el mismo, H, y es el agujero el que va cambiando la posición de su tolerancia para generar ya sea asientos fijos, indeterminados o no. Entonces, con esto, lo ponemos acá. Entonces, aquí la tarea del 222 dice: complete la tabla con las dimensiones del agujero y el eje y sus diferencias superior e inferior y calcule los asientos. Clasificamos juego máximo, juego mínimo y clasificamos, demostrando que para estas dimensiones también es posible alcanzar en el sistema de agujero único todos los tipos de asientos que existen. Esto entonces en el agujero único. Y aquí hay un ejemplo de una cajita con un eje que tiene escalonado, ¿no? Nos decimos ejemplo de sistema SAO en todos los acoplamientos del agujero H7, determine y calcule y clasifique los asientos mostrados en el ejemplo. Aquí hay estos de acá. Entonces el eje, el agujero, todos los agujeros son distintos. Aquí hay un agujero, aquí hay otro agujero, aquí hay otro agujero, aquí hay otro agujero, aquí hay otro agujero. Todos son agujeros H7. Y se van a contactar, o van a estar en contacto con piezas que tienen su calidad y la posición de tolerancia es diferente. Aquí, por ejemplo, esto es un acoplamiento. La primera pieza se llama un acoplamiento y tiene entonces, va a ser un 40, este agujero va a ser un 40 R6. Y va a estar con un agujero 47. Después sigue aquí en la carcasa con un cojinete, aquí va a girar el asiento y va a ser, este va a ser 45 F7 y este 45 H7. Después vamos a tener un distanciador aquí. Para esta zona se va a fabricar un distanciador. Pero si usted se fija, ahí no hay tolerancia. Ni en esta zona hay ninguna letra para porción de tolerancia ni calidad de fabricación. Aquí lo mismo. Porque en estas zonas se va a fabricar con menos precisión porque no se requiere. ¿Sí? Y aquí nuevamente, aquí donde va a ir debajo de esta pieza, va a haber un engranaje, entonces por ahí, entonces nosotros queremos que sí sea un 40M6 y que va a ir con el agujero 7, H7. Aquí en esta zona no va a haber entonces nada, solamente tiene que ser más grande que este agujero. Entonces en la parte final tenemos un eje que va a ser 36 F7 aquí, y va a ser siempre un 8. O sea, H7 quiero decir. Esta es la carcasa, entonces tenemos dos carcasas, ¿no? La carcasa es la caja donde va metido el eje. Las dos son, esta es 45H7 y esta F7 y esta 36 F7.
Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Y volvemos en unos minutos. Entonces, este sería un ejemplo de cuando se usa agujero único. Todos los agujeros son H7, ¿no? Entonces, fijan ustedes que no es el mismo agujero. Se llama sistema agujero único porque todos los acoplamientos se diseñan con un agujero H. ¿Sí? Aquí en el caso de este distanciamiento, el trabajo que hace el distanciador solamente tiene que ver con el hecho de que aquí en general, digamos, todos los hombros que tienen sirven para que las piezas que van encima del eje se coloquen mejor en su sitio, ¿no? Porque cuando el eje tiene un solo diámetro, digamos que la otra pieza puede ir en cualquier parte, digamos, ¿no? Si nosotros no la colocamos bien. Aquí los diferentes hombros que tiene un hombro para que se fije esta pieza que es el acoplamiento, no puede avanzar más, ¿no? Y enseguida viene la carcasa, cocinete, y después de eso aquí, claro, esta en realidad viene, no está tan fijada como la primera, que avanza hasta ahí y nada más. Entonces si le ponemos un tornillo aquí ya no se puede mover, ¿no? De manera que podría ir solamente hacia afuera, para allá, pero no en la otra dirección. Y para afuera, entonces para que no haya para afuera, ¿no? Podría suceder que este engranaje también tiene su hombrito aquí para sujetarse ahí, llegar hasta ahí nomás, pero es pequeña la diferencia, ¿no? Entre 40 y 42, 1 milímetro de diferencia entre una y otra. Entonces esa diferencia apoya esa función de limitación para que no pase para allá. Se la apoyan con un distanciador. Este distanciador entonces es una pieza hueca, como un pedazo de tubo que tiene una cierta longitud y puede estar girando, puede estar fijo, no le importa a nadie. La única misión que tiene es que este engranaje no se acerque a la carcasa, ¿ya? Entonces ese es el distanciador. Entonces para cumplir esa función no necesita ninguna precisión en la fabricación, simplemente que sea más grande. Aquí no hay nada en esta zona. Y como no hay nada, digamos, entre el engranaje y la carcasa, la carcasa número 2, la izquierda y la derecha, la carcasa derecha, en esta zona no va a haber nada. De manera que tampoco necesita tener ninguna precisión, solamente ser más grande que la que está aquí, para que no se entre para aquí, para que el eje se tranque ahí, ¿no? Entonces este es 38 y este es 36. 2 milímetros, 1 milímetro de diferencia al radio. Entonces eso es típico del eje del sistema de agujero único. Ejes escalonados. Aquí tenemos una caja de cambios con un eje escalonado también, ¿no? Entonces que hay otro, es de una caja de cambios, esto muy probablemente, ejemplo de un eje escalonado de una caja de velocidades, ¿sí? Sistema de eje único, sistema de eje patrón. Entonces el otro es el sistema CEU o sistema de eje patrón. Esto lo estamos viendo, creo yo, aquí. Como se puede ver, ya hemos llegado, ¿no?, al final en este sistema de eje único, que es el eje ya. Entonces nos vamos aquí a mirar un poquito qué hay escrito sobre el eje único. Consiste en elegir siempre un eje H y obtener los distintos tipos de asientos variando la posición de la tolerancia del agujero.
Utilizan este sistema las empresas que construyen equipos que usan ejes relativamente largos de un solo diámetro. Ese es el distintivo de este tipo de sistema de eje único, con varios asientos de distintas funciones. Entonces, uno va a ser un asiento móvil, el otro va a ser un asiento indeterminado, el asiento fijo. Entonces, con ejes... Ahora, estos ejes largos de un solo diámetro, son ejes que se llaman estirados, o sea que es una forma diferente de fabricar ejes fuera del taller metalmecánico. Entonces, ¿quiénes fabrican estos ejes en las fundiciones, en las metalurgias, en las fábricas de laminación, ¿no? Esos que laminan tienen también para estirar ejes, que son, o sea, estirar es estirar, se los jala para hacerlos un poco más delgados, digamos, ¿no? O sea que se los lamina hasta un cierto diámetro y cuando resulta que ya no es económico seguirlos laminando porque son muy largos y hay que seguirlos alargando más porque se les va quitando al diámetro, entonces lo que se hace es estirarlos. Se los corta digamos a 20 metros y se los jala. Y se los jala en un banco de estirado y cuando están ya a la dimensión que se les quiere dar, se les hace de nuevo una estirada con una rebaja muy pequeñita de diámetro. A eso se le llama el calibrado. Entonces los estirados son los que, una vez que han salido de la parte de laminación, esos ejes entonces se han cortado a una distancia 20 metros, que sé yo, y se estiran para que tomen distintos diámetros y se venden a distintos diámetros. Y entonces los que son mejor hechitos se llaman ejes calibrados, también a distintos diámetros. Ahora, también fabrican en esas fábricas, también tienen rectificadoras de ejes. Entonces rectifican para vender estos mismos ejes largos, porque ellos venden ejes largos, por ejemplo, un eje estirado de 60 milímetros, lo venden por metros, ¿no? Véndame de 20 metros, no, 2 metros no quiero pedazos de 2 metros de 2000 milímetros de eso. Entonces lo venden por metros. Y también se pueden rectificar. Entonces, los compradores compran ejes estirados, calibrados, rectificados según su necesidad y los cortan para usarlos, porque ellos no necesitan tan largo, ¿no? Ellos se compran unos 2 metros, 2000 milímetros y lo van cortando en pedazos para las máquinas que ellos van a hacer. Pero de todas maneras las máquinas usan ejes relativamente largos. Por ejemplo, 60 milímetros. De un solo diámetro. Por ese motivo pueden ser muy complicados de fabricar y hacer el sistema agujero único sería muy complicado de fabricar, ¿no? Y entonces preferimos no hacerlos agujero único porque sería complicadísimo. Y muchas veces fíjense que nosotros hemos visto que el torno es el rey de la fabricación de cilindros y estos ejes son cilindros y cuando los necesitamos, pero solamente fabrican hasta calidad 7. Cuando los afinamos en el torno son calidad 7 y cuando necesitamos mejor que calidad 7, entonces ya tenemos que comprarnos una rectificadora. Entonces la alternativa es comprarnos los ejes hechos, que los venden. Y lo único que habría que hacer es cortarlos al tamaño. Pues por ese motivo suele ser muy complicado fabricar. Por esa parte, las empresas siderúrgicas ofrecen estos ejes entre sus productos de línea en longitudes normalizadas. En estos casos, la empresa metalmecánica los compra listos y solo necesitan cortarlos al largo necesario. En ese caso, entonces, este sería el sistema de eje único. El eje siempre va a ser H,
por eso lo llamamos único, y en este caso es también un solo eje, ¿no? Y va a ser, dependiendo del agujero que le pongamos, va a ser un asiento móvil, un asiento deslizante determinado o fijo. Ejemplos, si queremos un agujero posición C, aquí está el agujero posición C, y el eje H nos da un asiento móvil. Si usamos un agujero posición K, aquí el verde, nos da un asiento indeterminado con eje H. Y si usamos un agujero posición T, aquí en esta zona, con un eje H, nos va a dar un asiento fijo, un asiento a presión. Entonces, igual que antes, podemos fabricar el tipo de asiento que queramos en el sistema eje único, eje H. Igual que antes, tarea hacer un cuadrito, igual que el cuadrito que les he mostrado yo en el texto, para estos asientos que son todos CEU. Queremos ver que lo que resulta son móviles indeterminados y fijos. Entonces la tarea es llenar este cuadrito. Aquí en cuadros, nomás no hagan, algunos hacen 20 hojas, 2 hojas para cada uno. No, háganlos y lo que vayan leyendo lo colocan directamente aquí. Y un ejemplo, este eje tiene un solo diámetro. Entonces, pero fíjense que tiene distintos acoples, tiene distintos asientos. Forma un asiento con la manivela, otro asiento con el cojinete, otro asiento con el engranaje, otro asiento con otro cojinete y un acoplamiento. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 asientos. Pero este asiento de la manivela tiene que ser fijo porque la manivela sirve para darle cuerda, digamos, para hacerlo girar. Si se resbala y no gira, entonces no sirve. Entonces, no sé, va a ser un asiento fijo o casi fijo, porque aquí también hay que tomar en cuenta que hay que armar y desarmar esto cada cierto tiempo, de repente para lavarlo, ¿no? Entonces, de repente no es fijo este, pero es más, este va a ser móvil, porque estos son los descansos, los cojinetes son los descansos donde está sentado el eje. Este, con seguridad que este no va a ser móvil. Entonces, este y este tienen que ser móviles. El del engranaje va a ser también, fíjense, este no tiene un hombro donde parar, ¿no? Se lo mete, se lo va metiendo, pero ¿hasta cuándo? Tenemos que medir hasta cuándo, porque no tiene un lugar y tiene que tener un tornillo aquí o algo así para que se lo fije en su sitio. También, y entonces con seguridad que este engranaje está fijo al eje. Van a tener que girar juntos. Para eso es esta manivela, ¿no es cierto? Para hacer girar el engranaje, si no, no sería chiste. Si fuera un engranaje loco. Y lo mismo aquí al otro lado, este acoplamiento, también lo vamos a hacer girar, dando vueltas aquí la manivela. Entonces, son acoplamientos de distinto tipo, pero todos son con un eje H. Es un eje H6, 50H6 este eje. O sea que hemos comprado nosotros, hemos ido y hemos comprado un eje rectificado H, un eje H6, y lo hemos cortado para hacer este asiento. Entonces la tarea es determinar, calcular y clasificar los asientos que se muestran en este ejemplo. La tarea 224, deducir, calcular, clasificar estos asientos con la tabla.
Dice en el sistema mixto, ninguna de las dos piezas es ni H mayúscula ni H minúscula, ni el agujero ni el eje. Por conveniencia propia, solo debe usarse en caso de que ninguno de los sistemas preferenciales SAO ni SEO logre las propiedades buscadas en el asiento. Esto dice por conveniencia propia, porque vamos a lograr que trabaje este asiento, va a trabajar como nosotros queremos, pero muy probablemente vamos a tener otros problemas, salir otros problemas del hecho de que ninguno de los H, porque casi lo que está prefabricado es H. Y en casos especiales en que hay desgaste, entonces puede ser que nos vendan otra letra que no sea H, pero entonces siempre que se pueda hacer un trabajo en SAO o en SEO. ¿Qué quería ver? Quería ver este de aquí que dice sistema mixto. Únicamente cuando no sea posible conseguir el efecto deseado, deberá optarse por un sistema mixto. Utilización de los sistemas de ajustes aquí va a remachar un poco lo que ya hemos dicho. El sistema SEO, eje único, suele utilizarse para un cierto tipo de constructivo de máquinas. Así se construyen estas máquinas con ejes estirados, calibrados, rectificados, pero estos ejes pueden comprarse en estado acabado de los proveedores. Y esta es la gran ventaja entonces de fabricar en SEO. Dice, suelen comprarse en estado acabado de los proveedores, las empresas siderúrgicas, por lo que ya no requieren ningún tipo de trabajo posterior. Y están listos para el montaje. Con la correspondiente reducción de costos. Fíjense que entonces en nuestros talleres nosotros no vamos a fabricar ejes. Los vamos a cortar y los vamos a colocar. Entonces, los costos los tiene la empresa siderúrgica, pero nos lo vende a un precio. Nosotros adaptamos ese precio a nuestro precio de fabricación de nuestro artefacto. Por esta razón, el sistema de eje único se emplea en las industrias donde son frecuentes los ejes largos de diámetro constante. Entonces, eso es, dice, ¿dónde se emplean? Dice en el examen, dice, se suele emplear en las industrias donde son frecuentes, donde se usan ejes largos de diámetro constante. Como por ejemplo en la fabricación de maquinaria agrícola, en las máquinas textiles, en aparejos elevadores, en grúas, ¿no? Que son ejes estirados, calibrados o rectificados. Entonces, el sistema de eje único se emplea en las industrias donde son frecuentes los ejes largos de diámetro constante, largo, como por ejemplo la fabricación de maquinaria. Y el sistema de agujero único, SAO, los ejes de maquinaria en general y los de la industria del automóvil. El automóvil es pues la gran industria de las industrias, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que ahorita estamos en la época del celular y de las computadoras y demás, o sea que los automóviles no han dejado de venderse ni van a dejar de venderse y son miles de millones de dólares. O sea que la industria mueve mucho a la industria del automóvil, mucho más que las industrias, que las otras industrias, ¿no? Entonces dice, los ejes de maquinaria en general y los de la industria del automóvil, entre otras muchas, están generalmente escalonados, los ejes, con el fin de que puedan montarse y se puedan fijar mejor los cojinetes, las poleas, los engranajes, los acoplamientos, etcétera. Ya hemos visto, ¿no? Discutido eso de que se pueden colocar mejor en su sitio y que después durante la operación no se van a mover, ¿no? En este caso, el sistema de agujero único ofrece ventajas, puesto que un eje puede dejarse a la medida necesaria mediante torneado y rectificado, más fácilmente que, por ejemplo, los descansos, donde irá apoyado el eje. Son agujeros taladros, ¿no? De una caja de cambios grande.
Por lo tanto, se decidirán por el sistema de agujero único las empresas en cuya fabricación figuran habitualmente ejes escalonados. Entonces, esa es donde se emplean en empresas que utilizan habitualmente ejes escalonados. ¿Por qué? Porque son más así. Y aquí va así, ejemplo, hemos visto al otro lado, entonces tiene una manivela que es R7, un cojinete que es F8, un engranaje J7, un cojinete también F8, igual que el anterior, y un acoplamiento M7. Y vamos a fabricar entonces un sistema SAW aquí, con eje escalonado, ¿sí? Y el otro ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos ver ahora, sabemos ya todas las pormenores, pero nos falta cómo se elige el ajuste, cómo elegimos nosotros el ajuste, o sea que si nosotros no tenemos un especialista en la empresa para elegir ajustes y tenemos de apoyo el sistema ISO, entonces, ¿tiene el sistema ISO alguna forma de colaborarnos, ayudarnos para que nosotros, sin ser especialistas, podamos elegir, seleccionar un ajuste para nuestra máquina? Entonces dice vamos a ver, no sé qué hay aquí. La dimensión de la cota nominal de una pieza agujero eje viene dada por consideraciones del análisis de esfuerzos, de las resistencias materiales o del diseño de partes de máquinas, que tiene en cuenta, entre otros factores, la magnitud de los esfuerzos y deformaciones, el tipo de solicitación constante o variable en el tiempo, el material y sus características, el sigma de fluencia, la precisión con la que se conocen las fuerzas exteriores y la importancia de la parte o pieza de que se trate para determinar un coeficiente de seguridad, así como las condiciones de trabajo, temperatura y ambiente. O sea que aquí esto nos dice que este primer párrafo dice lo siguiente. El eje que nosotros estamos diseñando, el agujero, el sistema, el ajuste que estamos diseñando, va a trabajar en distintos entornos. Entornos que tienen que ver con el hecho de que algunos tienen, por ejemplo, unas fuerzas, que hacer unas fuerzas muy grandes, otros no tienen que hacer, pero tienen que moverse a gran velocidad, en fin, o sea que hay distintas solicitaciones para el ajuste que nosotros vamos a diseñar que no caben dentro del estudio que estamos haciendo nosotros, quedan fuera. ¿Y eso dónde se estudia entonces? Se estudia en una materia que se llama resistencia a materiales, que tienen ustedes también. Resistencia de materiales. O si no, en la parte de diseño de partes de máquinas. Entonces, las partes de las máquinas se diseñan tomando en cuenta qué esfuerzos se van a hacer, qué fuerzas van a hacerse en eso. Entonces, eso va a determinar, y el material de que está hecho el eje, el agujero, todo eso, va a determinar una cuota nominal. O sea que a nosotros, para hacer el trabajo cuando queremos hacer el trabajo, ya nos van a entregar una cuota nominal. Esa cuota nominal está fabricada de acuerdo al análisis de esfuerzos, a la resistencia de materiales y al diseño de partes de máquina. Y nosotros vamos a simplemente hacer en esta materia, estamos haciendo una variación muy pequeñita sobre lo que se ha hecho ya, ¿no? O sea que si dijeron 50 de cuota nominal, ya nosotros vamos a hacer, se han fijado a cuánto lleva la diferencia superior, la diferencia inferior, son décimas de milímetro.
O sea que nosotros estamos considerando, digamos así, el detalle. Va a ser de 50, pero con un cierto detalle, que es lo que nosotros estamos estudiando, para que se comporte como se quiere que se comporte. Y si no, pues no se va a comportar así. Por esa pequeña diferencia que es lo que está faltando. Entonces nosotros no vamos a dibujar, no vamos a diseñar el tamaño grande, no vamos a decir 30. 30 milímetros se nos van a entregar ya hecho. Y nosotros vamos a ver si es un asiento indeterminado, qué tipo de asiento tiene que ser. Y de acuerdo con eso vamos a calcular la diferencia superior, de manera de saber cuánto de más tiene que tener el eje, cuánto de menos el eje también, para que resulte el tipo de, o sea, lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, una vez terminada la cota nominal, la fabricación de las piezas requiere determinar previamente el ajuste. Entonces, una vez que queremos conocer el ajuste, necesitamos conocer saber qué función va a cumplir ese asiento. Es decir, en qué se va a ocupar ese asiento y en qué condiciones de operación va a trabajar. A partir de esos datos se podrá determinar la calidad de fabricación necesaria, ¿no? O sea, en qué entorno va a trabajar. Entonces sabremos cuál va a ser la calidad de fabricación que se va a utilizar, el sistema a adoptar, si va a ser agujero o eje único, y qué posición de tolerancias hay que darle a la otra pieza, ¿no? O sea, al que no va a ser el eje ni el agujero patrón, dependiendo si nos resulta un agujero patrón, tenemos que saber qué tolerancia tiene que tener la otra pieza para dar por resultado un asiento con fuego o uno determinado o uno fijo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la función. En este aspecto es necesario distinguir si para el cumplimiento de la función de ese asiento se requiere que el asiento sea móvil, indeterminado o fijo. Eso es lo que interesa desde el punto de vista de la fabricación, ¿no? Queremos saber si va a ser un asiento móvil, indeterminado o fijo. En el caso de que vaya a ser un asiento móvil, se necesitará conocer además la precisión de los descansos. Si estos serán prefabricados tal como los rodamientos. La capacidad de la superficie de contacto de ambas piezas, o sea que esto es cuánta fuerza va a poder llevar, si es ancho o no es ancho el asiento, un asiento delgadito, a qué tipo de movimiento va a estar sujeto ese eje y ese descanso. Va a ser movimiento continuo, o sea, en un solo sentido se va a mover ese eje, o alterno en ambos sentidos. Adiós. ¿No? Alternado en ambos sentidos. Si va a ser intermitente, bueno, se para, gira, se para, gira, se para, gira todo el tiempo. O si va a ser parcial, o sea que no va a ser ni siquiera va a dar una vuelta, va a dar media vuelta, o 40 ídolos. Entonces, para poderlo diseñar, necesitamos, si va a ser móvil, necesitamos saber todo esto. Si el asiento va a ser indeterminado, entonces necesitamos saber el desplazamiento relativo. ¿Cuánto se va a desplazar? El móvil, o sea, es indeterminado. Quiere decir que una pieza se va a mover con relación a la otra. Quién sabe, no va a girar, pero se va a deslizar una pieza con relación a la otra. Entonces se necesita saber cuánto se va a deslizar. Cuántos milímetros se va a deslizar a la izquierda y a la derecha. Si es indeterminado, el desplazamiento es relativo. Si estará sujeto a montaje y desmontaje frecuente. Y si este montaje y desmontaje estará hecho a mano o con presión ligera. Pues esto es para cuando se va a limpiar y se va a renovar la maquinaria, ¿no?
cada 6 meses, cada año, dependerá. Entonces eso también es importante para el diseño del asiento, si va a estar sujeto a montaje y desmontaje frecuente. Si no, deberá existir también rotación relativa al eje escaso, si bien en este caso ¿qué más? Si no, deberá existir rotación. Para un asiento fijo, el tercer tipo de asientos, será importante conocer el espesor de las paredes del agujero y del eje. O sea, qué longitud va a tener el agujero, la constitución del eje, porque eso es posible que sea un eje hueco o un eje macizo, y el montaje, y el procedimiento de montaje, cómo se va a montar, porque si es fijo, entonces sabemos nosotros que hay interferencia. ¿Cómo vamos a hacer para montarlo a pesar de que hay interferencia? Entonces hay que decidir si se va a montar, con o sin lubricante y con variación o no de temperatura. Ahora, los esfuerzos admisibles de ambos materiales también se van a necesitar para si se trata de asientos fijos. ¿Por qué? Porque en uno de los casos puede resultar un esfuerzo muy grande que se pasa del esfuerzo admisible. O sea, en cuanto resulte un asiento, un esfuerzo que es más grande que el admisible, entonces van a haber deformaciones plásticas que no van a volver a cero, y entonces no pueden admitirse. Pero si resulta que, o sea que en uno de los casos, pues dice, para la interferencia máxima hay que ver que el esfuerzo que resulta, calcular el esfuerzo resultante es menor que el esfuerzo admisible. Porque si no es menor que el esfuerzo admisible, va a ser ya un esfuerzo plástico, con lo cual van a haber deformaciones plásticas y eso ya no se puede usar. El incremento de temperatura, también necesitamos saber si va a haber incremento de temperatura. En el caso de los 3 tipos de asientos, porque las piezas se dilatan y si son de distinto material, una se dilata más que la otra. Entonces, piezas que estaban fijas, de repente se van a soltar, o al revés. Piezas que tenían que girar la una dentro de la otra, de repente van a quedar agitadas y no se pueden mover. La presión de montaje será necesario también. Todo esto, o sea que en realidad aquí estamos dando una pincelada más. Solo para cuando tenemos la interferencia. Cuando tenemos la interferencia mínima, entonces cuando es la interferencia máxima, puede ocurrir que el esfuerzo que resulte para una transición sea mayor que el admisible. Por tanto, se piensa sujeta a externa. Pero por el otro lado, si nos toca la interferencia mínima, puede ser que sea tan débil esa interferencia, o sea, tan petita, que el esfuerzo axial que se genera ya no es capaz de impedir el deslizamiento. Y por tanto, en la práctica, no va a ser un asiento fijo. Entonces, eso también tiene que calcularse. El esfuerzo radial, que con el coeficiente de fricción debe ser capaz de impedir la rotación relativa en caso de existir torque externo. Eso en cuanto a la función que debe desempeñar el asiento. Por otro lado, no, en el de arriba no, hay que conocer también las condiciones en las que va a operar este asiento, que son las condiciones externas. Y puede ser que en lo que respecta a las condiciones de trabajo de la ficha, se necesita conocer lo siguiente: el acabado
debe estar de acuerdo con la calidad de fabricación de mínima. Eso hay que tomarlo en cuenta y tiene que hacerse un rozamiento de acuerdo al material de ambas partes del teclado. La extensión de la superficie de contacto para ver cuánta fuerza pueden absorber las deformaciones macroscópicas de fabricación. Por ejemplo, si tiene ondulación, ya que un eje que no es recto se va a estar más apretado de lo previsto en el descanso. Los esfuerzos de trabajo, debido a que en todo caso ocasionarán un cambio en la sección transversal, ya sea por alargamiento o por contracción de la parte sujeta a esfuerzo. Los esfuerzos de trabajo, debido al cambio de forma que resultará de la línea elástica que adopta el eje, temperatura de trabajo, entonces se van a deformar así cuando hay una fuerza aquí entre medio. O puede ser que este eje venga de nuestra máquina, y nuestra máquina fabrica con ondulación. Entonces puede ser que esto, en lugar de tener una forma macroscópica recta, tenga así una ondulación. Entonces, a pesar de que es recta, no va a dar algo que debería ser libre y crear un asiento móvil, por ejemplo, va a quedar un asiento fijo. O eso puede ocurrir, pero no por ondulación, sino porque la carga que tiene encima es suficiente como para deformar el eje de manera que esto se agripe. O sea, no resulte no resulte lo suficientemente móvil y entonces cuando está chueco así se va a comportar como si fuera un asiento fijo, porque esto está chueco. Entonces el diámetro efectivo va a ser más grande que el diámetro si esto estuviera entrando recto. Todos estos factores hacen que el diseño, o sea, la selección de un ajuste sea muy complicado, ¿no? Dice, la complejidad de los factores que intervienen para elegir un ajuste hace que resulte necesario hacer una elección inicial de acuerdo con las recomendaciones ISO, que deberá ser permanentemente mejorada con la experiencia del resultado práctico del ajuste adoptado. Aquí tenemos prácticamente lo mismo. En el texto se ha procurado hacer una descripción cualitativa, lo que acabamos de leer hacia lo rápida, de estos factores, entendiendo que es un asunto de especialistas. Claro, para que un especialista lo agarre. Y sobre todo, dependiente de cada situación real. Por esta razón, ISO ha creado un sistema de ayuda, tanto y por esta razón ISO ha creado un sistema de ayuda para todos los técnicos que deben afrontar la selección de un ajuste sin ser especialistas y que permite hacer una selección razonable. Esta primera selección podrá ser mejorada tratándose de una línea de producción permanente de la empresa. Artículos que se fabrican y comercializan permanentemente son normalmente mejorados de gestión en gestión y normalmente resultan en nuevos modelos. O sea que normalmente las empresas fabrican siempre el mismo producto y eso los van mejorando
cada vez, permanentemente, lo están mejorando, ¿no? Y dentro de las mejoras, por supuesto que están todas las que tienen que ver con la mejora de los asientos. Para comenzar, algunas recomendaciones que son válidas en general, dice. La selección que haremos se refiere a fabricación de piezas en serie. Nosotros vamos a hacer 1000 asuntos iguales, no vamos a hacer uno en 5. Lo estamos fabricando hartos, en serie. Cientos o miles de asientos resultantes del azar deben cumplir aceptablemente la instrucción de diseño. Ya sabemos que algunos van a tener un juego máximo, un juego mínimo, o van a tener la interferencia máxima, interferencia mínima, o internet, por ahí, ¿no? Sin embargo, todos tienen, a pesar de que todos van a ser todos los asientos que entren a funcionar, van a ser diferentes. Porque uno tiene un poquito más de juego que el otro y así. Entonces, estos asientos resultantes del azar porque nadie sabe lo que va a resultar, ¿no es cierto? Vamos a levantar 2 piezas al azar y las vamos a juntar. Entonces, todos estos asientos tienen que cumplir aceptablemente la función del diseño. O sea que no puede ser que uno quede tan apretado que no sirva, o tan suelto que tampoco sirva. O sea, todo tiene que quedar aceptablemente bien. La fabricación de un solo ejemplar. Si nosotros quisiéramos hacer un solo ejemplar, entonces no necesitamos trabajar así. Nosotros trabajamos de otra manera, ¿no? Un solo ejemplar no precisa la determinación de la tolerancia o imposiciones de tolerancia. En ese caso habrá que diseñar de otra manera, para calcular, ¿no? Y ajustar sobre todo a dos, una pieza con la otra. Cosa que no vamos a hacer aquí porque no hay la otra pieza. La otra pieza es cualquiera de las 20.000 que hemos fabricado. Segunda, entonces, primero, estamos trabajando para hacer fabricación en serie. Segundo, estamos conscientes de que hacerlo más preciso es variar el costo, ¿no? La precisión cuesta, por lo cual habrá que especificar tolerancias solamente donde sea indispensable hacerlo para el funcionamiento del conjunto y en ese caso las tolerancias que se especifiquen deben ser lo más amplias posible. Tercero, la calidad de fabricación de ambas piezas tiene que guardar relación. Esto ya hemos visto alguna vez y hemos dicho que no serviría de nada hacer un eje que sea muy preciso con un agujero que sea calidad 12, ¿no? Es una cosa, no 18, ¿no? Entonces lo mismo al revés. Las dos tienen que ser muy parecidas, ¿no? Y de lo que hemos visto ahí de los ejemplos que hay para calcular, también son el 1 al 8, el otro 7, o 6, digamos, pero guardan una relación muy estrecha de calidades para que el resultado sea bueno. Nos dice, por este motivo, un ajuste NN puede ser reemplazado con ventaja y economía por 1CN, N más 1, N menos 1. Por ejemplo, un 7,7 se puede reemplazar por un 8,6. Claro. Dice, se puede reemplazar con ventaja y economía. Todas estas cosas son recomendaciones para el que le toque trabajar en la metalmecánica, no va a ser para los exámenes. Yo en el examen de repente le digo nombre, qué recomendaciones da el sistema ISO, pero no va a ser para que lo apliquen en ningún ejemplo en particular, ¿no? Porque hay gente que cree que ya puede simplemente llegar y cambiar porque está dicho. No, eso tiene que ver con la experiencia. En todo caso, las elecciones que haremos no tendrán ese grado de libertad por ser todo muy preliminar en las elecciones que haremos. Adicionalmente, 4, para la determinación del diámetro de las piezas cuya discusión dijimos que está fuera del alcance del curso, es importante que se puedan fabricar a partir de material prefabricado existente en las ferreterías o importar directamente en caso de empresas más grandes.
Eso significa que habrá que elegir dentro de los números preferidos de los que ya hemos hablado, ¿no? O sea, dentro de lo que haya finalmente en la ferretería o en los tamaños que fabrique la empresa de donde vamos a importar. Y esos son números preferidos. La elección deberá hacerse hacia el más para incrementar su coeficiente de seguridad. En el ejemplo del sistema SAU, en este cuadernillo, página 5, hay que calcular en la tarea. Se ve que en grandes secciones del eje no llevan indicaciones de tolerancia, debido a que no es necesario hacerlo, lo cual abarata el costo de fabricación. Ayuda, sistema de ayuda ISO para ajustes recomendados. Calidades de fabricación serán determinadas exclusivamente de acuerdo con el cuadro 2.5. ¿No? Hemos visto el cuadro 2.5 de calidades de fabricación. Utilización de las distintas clases de fabricación. Vamos a ver eso, donde está el 2.5. También, mucho más adelante. Posición. Pasado. No. Está por aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Espera un momento. Esto de aquí. No, no es este. Este es el 2.7. Este de aquí. ¿No? Este es el 2.5. Entonces nosotros aquí dice calidades de fabricación serán determinadas exclusivamente de acuerdo con el cuadro 2.5. Este de acá, solamente de acuerdo con este cuadro y dentro de lo que son procesos de fabricación en serie. Según los usos que se dan aquí, eso lo vamos a respetar, eso es lo que dice acá. Serán determinadas exclusivamente de acuerdo con el cuadro 2.5. Utilización de las diferentes clases de fabricación. Según el cuadro, habrán 3 rubros. A, la fabricación de máquinas y herramientas, en cuyo caso se elegirán las calidades 7 para el agujero y 6 para el eje. B, la fabricación de maquinaria y equipo industrial. Los normales que se utilizan en las industrias, que no son metalmecánica. Y equipos de uso doméstico también entran ahí, en que se perseguirán las calidades 8 y 9 para agujero y para el eje, respectivamente. Calidad 8 para el eje y 9 para el agujero. Y C, la fabricación de estructuras metálicas y maquinaria y equipo para la agricultura y la minería, que requiere menor precisión con calidades 10 y 11 para ambas piezas. ¿No? Entonces, ahí dan los 3 grupos. Grupos A, que van a necesitar calidades 6 y 7. Grupos B, que van a calidades 9, 8, 9.
10 y calidades 10 y 11 para cuando se trata de fabricación de estructuras metálicas. O sea que no vamos a hacer ninguna... Con eso es suficiente para saber qué calidades vamos a pedir. Después, sistema SAO-SEO que se va a utilizar, entonces también eso hay que definir. Sería parte de la elección. Y de acuerdo a las razones establecidas en el texto, páginas 93, 94 y 95, y en este cuadernillo, páginas 4, 5 y 6, para optar por uno u otro. ¿Sí? Están clarísimas cuando se ofrece, cuando se opta por un agujero único y cuando se opta por un eje único. No hay donde equivocarse. Y el asiento en cuestión que se elegirá de acuerdo a los cuadros siguientes. Entonces, esto ya sería de acuerdo a la función, ¿no? Entonces, de acuerdo a la función que tenga que desempeñar el asiento, va a ser un asiento con juego móvil, un asiento, un ajuste indeterminado o un ajuste a presión. Y dentro de eso, de acuerdo, ese es el cuadro 2.9 del texto. El cuadro 2.9 está más grande en el texto y lo he achicado para... Ya nos pasamos. Nos pasamos. No, no. Nos pasamos rapidísimo. Vaya. Por aquí. Todo eso todavía es de nuestro. Estamos viendo. ¿Qué estábamos viendo? No. Ah, aquí están los cuadros grandes. ¿Ve? Estos son cuadros grandes. Aquí está el primer cuadro que estamos viendo ahora. Aquí lo estamos viendo en pequeñito. Ajuste puede ser que en la aplicación que nosotros queremos necesite un ajuste con juego móvil o necesite un ajuste determinado o un ajuste a presión. Aquí hay un croquis muy sencillo para indicar libre holgado que hay una diferencia bastante grande entre el diámetro del agujero y el diámetro del eje. Aquí giratorio ya es la diferencia entre uno y otro es un pequeñita, ¿no? No tiene que girar libremente. Y el deslizante también probablemente tiene que ser un poco más de interferencia. Normalmente no va a girar, sino que se va a mover de un lado para otro. Este va a girar, se llama giratorio. Uno de los dos gira con relación al otro. Aquí también puede ser cualquier cosa porque es libre holgado. Y aquí deslizante puede ser que sea no giratorio y que simplemente tenga el desplazamiento. Ahora, los ajustes indeterminados sirven para, vamos a ver, para intermedio, también para ser deslizantes o también para ser forzados quiere decir a presión, fijos, pero ligero. Entonces van desde deslizante justo hasta forzado ligero y el ajuste a presión. Mejor, yo prefiero que esto lo veamos el viernes, así no lo vamos a dividir ni andamos a la rápida. Terminamos aquí entonces, elección del ajuste, ayuda ISO. ¿Cómo vamos a hacer? De manera que lo hagamos en una sola pasada. ¿Está bien? Dejamos de compartir, a ver cuánta gente hay todavía. Aquí, ¿qué pasa con Fernández Alcalde? Está con la novia. Ojalá que no sean clases.
Pues, ¿quién más? Listo. Juventud. Nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Ya? Ingeniero, Sí. una consulta, ingeniero. Los exámenes, ¿cuándo nos va a mandar las notitas? A la próxima clase les voy a dar ya. Y voy a entregar también Ya, sus... gracias. Nos van a poner de acuerdo para que les entregue sus exámenes. ¿Ya? Ok. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, Chao. gracias.